Hablamos ahora del presente de las víctimas de la tragedia vial de Las Cuevas. Permanecen todavía ciudadanos chilenos internados en nosocomios locales de distintas edades. Estas personas, niños fundamentalmente, que formaban parte de este plantel que viajaba rumbo a Paraguay. En el Hospital Central está Luciana Campigoto. Luciana, buen día nuevamente. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Exactamente, 4 personas permanecen internadas aquí en nuestra provincia, 3 aquí en el Hospital Central y un niño de 9 años en el Hospital Noti. A las 10:30 se va a dar un nuevo parte de salud para conocer cómo es justamente el estado de estas 3 personas que permanecen internadas y que estuvieron en este accidente que nuevamente enlutó a nuestra provincia y que ocurrió el día viernes en la zona de alta montaña en la madrugada. Prácticamente, Cecilia, a un año del accidente de Turbus, esta tragedia que se llevó la vida de 19 personas, ocurrió el 18 de febrero, también en la madrugada, y prácticamente a pocos kilómetros de la tragedia que ocurrió el viernes, que además se dejó como saldo 3 personas muertas, todos ciudadanos de Chile. Por eso esta tragedia sacudió muchísimo a este vecino país, porque trajo a la memoria este otro hecho que aún está por resolverse en cuanto a lo judicial. De hecho, el día miércoles 14 se va a realizar el debate público y oral que tiene a un imputado por homicidio simple con dolo eventual. Y nosotros estamos con Roberto Tomasiello, quien es parte de las AES, a quien le vamos a preguntar, bueno, las similitudes, las diferencias y qué es lo que pasó de un accidente a otro, qué fue lo que cambió. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes en Canal 9. Sí, lamentablemente los mendocinos vivimos nuevamente, reeditamos una catástrofe como fue la del año pasado del ómnibus de Chile, y esta vez también con características aparentemente bastante similares. Yo siempre sostengo que un siniestro de tránsito no ocurre por un solo factor, aunque prevalezca uno sobre otros, pero sí se da siempre una convergencia de factores, donde en mayor o menor medida convergen en un momento determinado, y ahí es donde se produce el siniestro. Y digo siniestro y no accidente en el sentido de que son evitables. El accidente normalmente no lo podemos controlar, pero el siniestro sí. De ahí que esta ocurrencia de una catástrofe como ha sido este caso, es indudablemente, estamos en presencia de un siniestro vial. Y cuando ocurre esta convergencia de factores, se da muchas veces, por un lado, el factor humano, donde aparentemente este ha sido, en este caso, lo que todo parece indicar como el más importante. Pero por otro lado también se da que las rutas son rutas de montaña a las que hay que tenerle respeto, son rutas por las que hay que adecuar la conducta de la conducción, del modo en que nos desplazamos, en función de ese contexto en el que estamos, de ese espacio en el que nosotros estamos transitando. De ahí que es muy importante entonces regular nuestras acciones según el lugar donde nos toque hacerlo. El estado del tiempo, por otro lado, el tema de que era de noche se reduce a un 10% más o menos la visibilidad de lo que tenemos con respecto al día. Por lo tanto, si conducimos de noche tenemos que tener en cuenta que no estamos viendo cuando estamos al mediodía. Todos esos factores de alguna manera en algún momento se juntan, y ahí es donde explota en un siniestro. Por eso es muy importante tener en cuenta, respetar las normas de tránsito. Cuando ocurren siniestros por causas donde el factor humano es fundamental, hay cuestiones que se pueden controlar, que se pueden prevenir. Y desde ahí es donde hay que trabajar. Bueno, nosotros lo contábamos en vivo el día viernes al mediodía cuando subimos hasta el lugar, sabiendo que había habido un accidente. La gente estaba, por supuesto, anoticiada de esto. Así todo, había gente que realizaba maniobras imprudentes que están prohibidas, como adelantarse en una doble línea amarilla, que es lo que aparentemente hizo este chofer. ¿Qué faltan? ¿Más controles? Yo creo que sí. En primer lugar, lo que falta es más responsabilidad de nosotros, de todos los que nos desplazamos por el espacio público. Es nuestra responsabilidad el amor al prójimo, el respetarnos, respetar nuestra propia vida y respetar la vida de los demás, de todos los que transitamos por ese lugar. Pero también hace falta profundizar los controles, lo he dicho en más de una oportunidad, por ejemplo, los controles con radar, y que estos sean dinámicos, es decir, que el conductor no sepa el lugar donde va a estar el radar, sino que el conductor tiene que estar
en cualquier momento y en cualquier lugar puede haber un radar que va a controlar su velocidad. Entonces también, y las sanciones, ¿no? Son tres patas que en esto tienen que darse articuladamente. Por un lado, esa responsabilidad, esa conducta adecuada de quien maneja. Por otro lado, el control de los órganos estatales y justamente las sanciones como último modo, ¿no? Usted habló de respeto a la hora de conducir en la zona de montaña. ¿No cualquiera, es decir, cualquier conductor que tenga el carnet de conducir puede ir hacia alta montaña y realizar un viaje de este tipo? Puede ir, si tiene una licencia de conducir en función de cada categoría, podrá conducir el vehículo que le corresponde en función de esa licencia que posee. Pero hay que hacerlo con respeto. Yo veo que incluso conductores que tienen la licencia profesional, como estos casos de los siniestros a los que nos estamos refiriendo, ha habido indudablemente situaciones de imprudencia, de una falta de consideración de las normas que rigen esto, y entonces ahí ocurren los siniestros. Por eso es muy importante, más allá, bueno, si tenemos la licencia porque estamos habilitados para poder conducir, hacerlo con responsabilidad. Los siniestros que ocurren normalmente ocurren con gente que tiene la licencia y sin embargo cometen faltas o imprudencia. Y yo creo que el apuro hay que dejarlo de lado cuando uno se sienta al volante de un vehículo, desde una motocicleta o una bicicleta hasta un vehículo grande como puede ser un camión o un ómnibus. Hay que tener responsabilidad, por sobre todas las cosas, responsabilidad. Y eso es lo que nos va a llevar a disminuir, si no es posible hacerlo cero, pero por lo menos disminuir considerablemente estos problemas que nos afligen a los argentinos y a los mendocinos en particular. ¿Cuánto influyen las presiones que realizan muchas veces desde las empresas de transportes o de colectivos de respetar un cierto horario que a veces es imposible cumplir? Influyen y creo que es para estudiarlo en profundidad. Yo tuve la oportunidad de dirigir una investigación en la Universidad de Cuyo, donde estudiamos el problema del riesgo ergonómico en los conductores de vehículos de pasajeros y de camiones. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue al realizar las entrevistas a conductores de diversos tipos de empresas, de diversas empresas, tanto en transporte de carga como de pasajeros, esta presión que parecería que en determinado momento desde el sector empresarial, desde la patronal, influye para que puedan hacer los recorridos en menos horario. En el caso de los ómnibus, concretamente en el caso de los urbanos, uno de los problemas más serios que advertí en esa investigación que dirigí fue que a veces y con frecuencia en los horarios picos se solapan las vueltas que dan y entonces no tienen descanso. Entonces ahí empiezan a recuperar tiempo sumado a esa presión que parecería que puede existir desde el sector empresarial y eso explota como uno de los factores más para que haya la ocurrencia de siniestros de tránsito. Bueno, Cecilia, lo que nosotros pudimos ver, sobre todo hablando con los familiares, ¿no?, de los heridos, era esta analogía directa que se hacía y este recuerdo de esta tragedia que hace un año ocurrió aquí también en nuestra provincia con similares características. De hecho, el mismo fiscal que lleva adelante la causa, Carlos Torres, también recordó y un poco habló de la imprudencia en los dos casos, ¿no? Por eso también el conductor de este colectivo de Meltur también fue imputado por homicidio simple. En este caso también se podría grabar después de otras testimoniales. Bueno, ahora entonces el miércoles próximo, 14 de febrero, va a comenzar este debate oral y público por esta otra tragedia que ocurrió en nuestra provincia, también hace aproximadamente un año y que se llevó la vida de 19 personas. El viernes 3 murieron en este otro accidente que ocurrió prácticamente a 3 kilómetros de distancia.